Super Mario Bros. Es sin duda uno de esos videojuegos que marcaron historia. Tanto es así que aún a día de hoy sigue siendo muy popular. Esto se puede notar por la influencia que ha sido para muchos esta primera aventura del fontanero. A su vez, esto también ha motivado a muchos aficionados a realizar sus propias versiones de Super Mario Bros., algunas adaptadas a nuestros tiempos con un aspecto muy llamativo. Incluso otros lo portean a otras consolas. Sin embargo, uno de los renglones más interesantes son aquellos que modifican el juego original, dándole un nuevo aire, ya sea en forma gráfica o jugable, los denominados ROM hacks. Un ejemplo de ello es el juego que veremos a continuación, Super Mario Unlimited Deluxe, una variación muy buena del Super Mario Bros., pero que tiene un defecto que empaña todo el trabajo hecho. ¿Quieres saber el motivo? Pues quédate para que te enteres. Sin más preámbulo, comenzamos. Super Mario Unlimited Deluxe es un ROM hack del primer Super Mario Bros., al que se ha hecho un rediseño en muchos aspectos, que lo convierten prácticamente en un juego nuevo. El mismo fue elaborado por Frantic, creador de otro ROM hack muy famoso, el Super Mario Bros. Special Edición 35 aniversario. Para ello se utilizó el mismo motor del juego original. En esta ocasión no toca rescatar a la princesa, sino a los Yoshis de la mano de Bowser. Este viene siendo una actualización del primer Super Mario Unlimited, salido en el 2012 con una multitud de correcciones que veremos a continuación. Lo primero que destaca es su renovado aspecto gráfico, muy superior a los del título original, aunque sin ser excesivamente impresionantes como hemos visto en otros hacks. Es asombroso cómo se mezclan estilos como los del Super Mario Bros. 3 y Super Mario World, tomando en cuenta que el motor usado es el del primer Super Mario Bros. Estos se presentan claros y definidos, y no se perciben parpadeos de sprites ni ralentizaciones. Al menos en este renglón no hay nada que discutir, es un aprobado con creces. En materia sonora, se mantienen las músicas y los efectos de sonido clásicos. Aunque se han agregado temas modificados de otros títulos como el Super Mario World. Sin duda, un aspecto muy impresionante es la voz digitalizada del fontanero al arrancar el juego, que suena con una muy buena calidad de audio. It's me, Mario. En cuanto al control, no hay variaciones. El mismo A para el salto, si lo dejamos pulsado cuando le caemos a un enemigo encima, saltará más alto, y B para correr y disparar. Pasamos al lado jugable, que es donde se encuentra la mayor cantidad de novedades. El primero que notamos es la capacidad de guardar partida, hasta un máximo de 3 espacios. El segundo aspecto que podemos apreciar es que no hay contador de vidas, debido a que estas son infinitas, lo cual es de agradecer, como nos daremos cuenta más adelante. En su lugar se ha colocado un marcador de intentos, porque sí, el juego llevará un conteo de las veces que has muerto. Esto afectará el final que verás al terminarlo. Se ha agregado un coleccionable, las monedas Mario. Hay uno por cada nivel, a excepción de los castillos. En estos no enfrentaremos a Bowser, sino liberaremos a un Yoshi cautivo. Si hemos conseguido todas las monedas de ese mundo, no solo nos darán un consejo, sino que esto también influye, junto con los intentos, en cuál final obtendremos. Además, también nos muestra la ubicación de objetos ocultos en los siguientes mundos. Entre estos Power-Up tenemos como novedad el reloj, que hace que se paralice el tiempo y también los enemigos. Una mecánica jugable añadida es que si conseguimos 100 monedas, nos haremos invulnerables por unos momentos, como si hubiéramos agarrado una estrella. Otro cambio es el esquema de los mundos, que ahora no traen 4 fases, sino 5. Por ahora todo iba color de rosa. En verdad me estaba gustando mucho este hack, hasta que llegamos al mundo 4. A partir de ese momento se empiezan a poner las cosas serias, llegando a niveles de Kaizo desde el mundo 6 en adelante, lo cual trae como consecuencia
que uno termine desesperado y deja de ser una experiencia placentera para convertirse en una tortura. Sé que hay gente que le gustan estas cosas, pero en lo personal yo juego para disfrutar y no para sufrir. Habría preferido que hubiera tenido un selector de dificultad, o que al terminarlo te ofrezca darle una segunda vuelta más difícil. Y de hecho lo tiene, pero si la primera ronda es así, no me quiero ni imaginar cómo será la otra. En fin, una oportunidad perdida. En conclusión, un excelente ROM hack del Super Mario Bros. Que destaca por su cuidado apartado gráfico, sonoro y jugable. Se le han incluido muchas mejoras y novedades que lo hacen destacar sobre el resto de modificaciones. Sin embargo, todo se ve empañado debido a un aumento súbito de la dificultad, a niveles ya dignos de un profesional o speedrunner. Juégalo si eres amante de los retos, pero a niveles exagerados. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este Super Mario Unlimited Deluxe? ¿Te gustaron sus novedades? ¿Te desesperó su excesiva dificultad? Déjamelo saber en los comentarios. No quiero finalizar sin antes agradecer a RetoGamer65YT por haberme hecho unos stickers para el canal que están muy buenos. Les dejaré el enlace a su Discord por si desean solicitar sus servicios. Recuerda que puedes contribuir al mejoramiento del canal mediante brindarme un coffee o a través de PayPal. Los enlaces están en la descripción. Perdóneme, pero ¿podrían ayudar a un compatriota americano que ha caído en desgracia? Si te gustó este video, aquí te dejo dos opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.